Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y espero que me acompañéis a lo largo de todo este nuevo episodio y que os interesen las secciones que os he preparado. Pero por supuesto, y como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Bien, vamos rápido con el contenido de este episodio antes de que perdáis el interés y paso a hablaros del sumario de lo que os he preparado. Para empezar os hablaré de un autor en concreto, de Edward Bunker, a través de sus obras y en concreto de su autobiografía plasmada en los títulos que he leído de él. Después pasaremos a un videoblog en el que os pretendo enseñar qué ha sido este año Sant Jordi en Barcelona, que si no lo conocéis, se vive de una manera especial. Es decir, el Sant Jordi es el día del libro, el 23 de abril, y se regalan rosas y libros y la ciudad se engalana y salen a la calle multitud de editoriales y de librerías en las que se pueden comprar libros, aparte de puestos callejeros de rosas donde muchísima gente, aparte de floristas, como estudiantes o como asociaciones, aprovechan para vender rosas y sufragar sus proyectos. Y finalmente, en la última parte, os contestaré a las preguntas y respuestas, bueno, más que preguntas y respuestas, se llama la sección, pero contestaré a las preguntas que me habéis ido dejando en el canal en otros vídeos anteriores. Espero que os parezca interesante. Y sin más dilación, vamos con la primera de las secciones. Capítulo primero. Ni infierno ni paraíso. En marzo de 1933, el sur de California se estremeció de repente por un ruido que surgía de lo más profundo de la tierra. Los adornos de las repisas de las chimeneas saltaron y se desplomaron al suelo, hechos añicos. Las ventanas se resquebrajaron y los cristales cayeron a la calle en cascada. Las casas de madera y yeso chirriaron y se doblaron a un lado y a otro como si fueran cajas de cerillas. Los edificios de ladrillos se tuvieron en pie hasta que fueron abatidos por las vibraciones y luego se desmoronaron entre una nube de polvo hasta convertirse en un montón de cascotes. El Civic Auditorium de Long Beach se derrumbó y hubo muchos muertos. Más adelante supe que yo había sido concebido en el preciso momento del terremoto y que había nacido durante la noche vieja de 1933 en el Hospital Cedros del Líbano de Hollywood. En Los Ángeles caía una lluvia torrencial y el agua arrastraba por los cañones hojas de palmeras y casas. Así arranca La educación de un ladrón de Edward Bunker, el autor que nos atañe en esta primera sección y a través de cuyo libro autobiográfico voy a hacer esta especie de monográfico y os voy a hablar un poco de este autor, aparte de enseñaros un poco esta maravillosa edición, o a mí me lo parece, de Sajalín, que es quien lo publica desde 2015 y que esta que tengo en mis manos es la tercera edición, que para ser un libro de esas características, una autobiografía bastante larga, porque creo que son unas 600 páginas, 570 páginas, una cosa así, pues aparte del precio que alcanza, que son unos 20 y tantos euros largos, pues me parece bastante loable, teniendo en cuenta pues que quizá Edward Bunker no es tan conocido en nuestro país o quizá lo está empezando a ser. Yo ya he de decir que lo conozco desde hace unos años porque me he leído otros libros que os voy a no reseñar, pero sí comentar a lo largo de esta sección a través también de lo que nos cuenta en esta historia. En esta edición, hablo de historia porque al final una autobiografía no deja de ser la representación de una realidad de una persona, de un autor, pero cómo se cuenta él, lo que le ha sucedido y cómo nos lo interpreta. Que eso también es algo que quería poner desde el principio el acento, porque al final, teniendo en cuenta el personaje y teniendo en cuenta cualquier persona, se detecta, sin caer en la deshonestidad, cierta indulgencia, teniendo en cuenta lo que tiene que haber vivido este señor, este autor, este expresidiario, exconvicto, Edward Bunker, que en algún que otro momento, aunque no nos lo explica, nos dice que se arrepiente de ciertas cosas que ha podido hacer o dejar de hacer, aunque no entre del todo en ellas y aunque no acabe de mostrarnos, aunque tampoco tendría por qué, de qué es de lo que se avergüenza. Pero bueno, vamos a esta edición y vamos a el prólogo de Kiko Amat, que yo
lo he leído para preparar esta sección, pero lo leí, por supuesto, tras acabar esta esta autobiografía, esta historia. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de los prólogos es uno de esos prólogos que no forman parte de la acción de la obra y está escrito por un autor externo, como lo es Kiko Amat, y nos da unas ciertas claves a la hora de leer lo que tenemos por delante, y al darnos estas claves, en cierta manera, nos condiciona la lectura. Por eso yo, todo prólogo que no forme parte de lo que el autor ha pensado dentro de la historia, lo dejo siempre para el final. Sobre todo, aunque el autor haya escrito un prólogo 20 años después de haber publicado inicialmente la novela o la obra, o incluso aunque el autor hubiese pensado ese prólogo para una edición inicial. Si ese prólogo no tiene que ver con la historia y sí con los alrededores o con cómo el autor pensó en la novela o en qué le estaba pasando en su vida, o etcétera, etcétera, yo no lo leo como prólogo, sino que lo leo como epílogo, porque si no forma parte de la historia y nos va a hablar de la historia por fuera, nos va a dar una serie de pautas que yo no quiero seguir. Quiero enfrentarme a lo que tenga por delante por leer desde mi propia perspectiva, sin ideas prefijadas, más allá del molde del que ya es imposible zafarse, dada la información previa que puedas tener sobre cualquier novela, sobre su autor o sobre de lo que trate la historia. Así que nada, yo esos prólogos que no tienen que ver directamente con la historia y que no son protagonistas los personajes directos de la historia que me van a contar, los leo como epílogo, y en este caso creo que he hecho bien dejando el prólogo de Kiko Amat para el final. Y para preparar esta sección, porque se me había olvidado que existía ese prólogo cuando acabé la autobiografía. Perdonad que siempre vuelva a novela y permitidme que lo haga, porque en mi cabeza es una novela autobiográfica, pero novela al fin. Así que nada, se me había olvidado y lo iba a dejar. Pero bueno, me he leído las 4, 5, 6, 7 páginas que preparó Kiko Amat, y como tampoco es santo de mi devoción este autor, pues bueno, pues muy bien, perfecto. Volviendo a ese fragmento inicial que os he leído, ese inicio en el que se nos dice, o el autor nos dice, que fue concebido durante un terremoto, como una especie de oráculo de lo que va a pasar en su vida. Si hiciésemos, a mí me hizo mucha gracia y me pareció un muy buen inicio para una autobiografía, teniendo en cuenta también la vida que nos cuenta, y es que fue un chico, un niño poco deseado por sus padres, que desde muy precoz edad, 4 o 5 años, a los 5 años se escapó de casa por su cuenta, por ejemplo, ya entró a formar parte del sistema, si no penitenciario norteamericano, sí de protección de menores o protección social, porque era hijo de una artista de vodevil y de un tramoyista de un teatro, que ninguno de los dos tenía quizá las ganas o la responsabilidad o el dinero para hacerse cargo de alguien que era realmente un terremoto. Y eso se refleja muy bien a lo largo de toda la novela, esa tendencia que tiene el personaje principal, Edward Bunker, en este caso el autor, de meterse en líos porque su propia naturaleza le lleva a querer, pues una de las cosas es vivir rápido, vivir deprisa, disfrutar de todo, es decir, una recompensa instantánea a lo que sea que se hace. No tiene paciencia para aguantar nada, y si su propio carácter además le lleva a no respetar la autoridad o a desafiarla constantemente buscando los límites, pues si ni siquiera tiene una estructura familiar sólida, pues lleva hacia esos lugares, y más en unos años como los años 30, 40, 50, cuando se está formando, cuando son esos primeros años. Me parece significativo que tanto a nivel afectivo como emocional, el apego principal que siente es por su padre, y ha descartado completamente la relación con su madre, que desde el principio, desde que esa matrimonio, no llegó a ser matrimonio, creo, pero que esa relación se rompió y se separaron, él se inclinó siempre hacia su padre, que por lo que parece era mucho más mayor, o por lo menos lo tuvo de bastante mayor, y su madre enseguida formó otra familia y no quiso saber absolutamente nada de Edward Bunker, ni no sé si, por lo menos aquí no lo dice, cuando ya hubo una redención y cuando ya se convirtió en un escritor reputado e incluso hacía cameos en películas, etcétera, etcétera. Pero dejadme poneros un fragmentito que me parece súper significativo, porque es el momento en el que la confianza en los adultos desaparece, y creo que
que es lo que acabó llevando a Bunker a no confiar en nadie más que en sí mismo y en las relaciones de amistad que fue creando en los diferentes reformatorios y cárceles a lo largo de la historia. Encontré una lata de atún en un plato y puse 2 rebanadas de pan en la tostadora para hacerme un bocadillo. Mientras daba cuenta de él, fui a ver si mi tía tenía unas monedas sueltas en alguna parte. Encontré los sobres en el armario del dormitorio. Eran facturas y vi una que remitía a la Sociedad Protectora de Animales. Estaba abierta y saqué la carta. Era el recibo por haber sacrificado a mi perra. Cuando comprendí lo que habían hecho, creo que solté un grito. Me han sucedido muchas cosas, pero creo que este fue el momento de mayor angustia que he experimentado. Me dejó paralizado. Sentí como si me ahogara, como si me aplastaran el pecho, y era incapaz de respirar. Balanceándome sobre mí mismo, volqué en lágrimas mi absoluta y total aflicción. Más de medio siglo después, el recuerdo aún me hace saltar las lágrimas. Mi tía y mi padre me habían dicho que la perrita estaba en una casa de Pomona. Pero lo que habían hecho era llevarla a sacrificar porque era una molestia. Creo que este fue el momento en el que el mundo me perdió, pues el dolor se convirtió rápidamente en furia. ¿Cómo han podido hacerlo? La perrita los quería y ellos la habían hecho matar. Si hubiera podido matarlos a los dos, a mi tía y a mi padre, lo habría hecho. Y aunque los recuerdos infantiles se olvidan pronto con los nuevos sucesos, nunca los perdoné. Es a partir de este momento en que Edward Bunker tiene 11 años que ya no parará de meterse en líos y acabará visitando diferentes reformatorios hasta que entrará en las peores prisiones o las que conocemos todos a través de las películas como Folsom, como San Quintín, como diferentes de ellas y pasará a lo largo de 2 periodos unos 18 años. Entrará siendo un chiquillo en reformatorios, como os digo, en escuelas que le intentarán reformar, hasta que en los años 50 pasará un tiempo en lo que os decía, una prisión de verdad, para durante 2 años estar en busca y captura y vivir en la clandestinidad, para luego otra vez y en los años 60 estar unos cuantos años más, hasta salir en 1975. Estos 2 periodos suman al final, lo que os decía, 18 añazos de este señor en la cárcel. Pero no creáis que fue un tipo que no tuvo oportunidades, ya que una de las mayores benefactoras de Hollywood de los años 50, Louise Wallis, que era una actriz de cine mudo, que incluso participó en alguna película cuando ya el cine fue sonoro, era mujer de un productor muy importante de Hollywood, de hecho es el productor de Casablanca de 1942, si no me equivoco, pues le intentó ayudar e incluso le acabó regalando una máquina de escribir, entre otras muchas cosas. Y fue a través de ella en que durante una época que fue más o menos dorada, conoció a personajes de la talla de William Randolph Hearst, por ejemplo, que estuvo incluso en el Shangri-La que se ve en Ciudadano Kane, es decir, en el San Simeón real, y bueno, pues tuvo la oportunidad, no os voy a decir de codearse, pero sí de ver cómo era un poco ese mundo. Sin embargo, la cosa no acabó funcionando y acabó entrando otra vez en la cárcel. Me parece muy interesante los 2 momentos en los que entra, porque hay un cambio social importante, como es la lucha por los derechos civiles y las guerras raciales que se produjeron, sobre todo a partir de la revuelta que hubo en Bats, o en 1966, si no me equivoco, o la conflictividad social que trajo las grandísimas inmigraciones que hubo hacia California o hacia otros lugares. Bien, aquí por un lado tenemos la gran conciencia que tiene Edward Bunker de saberse una persona con pocos recursos, pero que ha sido vapuleada por el sistema, y eso le ha dado una visión de lucha de clases bastante importante, que le hace a la vez sensible a problemáticas sociales que en un país como Estados Unidos en muchas ocasiones no se, bueno, en la mayoría de ocasiones no se ven desde esa perspectiva. Se podría decir incluso que Edward Bunker tiene una visión marxista, es decir, que ve que siempre pringan los mismos y él se reconoce como parte de ese grupo y por tanto le da una sensibilidad especial para no echarle la culpa siempre a los mismos, sino tratar de hacer una lectura más sociológica y más económica de por qué sucede lo que sucede. Ricos y pobres, gente sin recursos contra gente con recursos. A la vez tenemos a un personaje que está profundamente interesado en la lectura. En cualquier libro que cayese en sus manos era devorado, con multitud de autores. Y cuando tienes muchísimo tiempo, lo que más quieres es leer, cosa que es lo que él hacía. Y hay un momento en la novela en que se da cuenta, a través de la obra de un compañero que está en el pasillo de la muerte,
muerte, en el corredor de la muerte, que se da cuenta, como decía, que él también puede ponerse a escribir. Y es a partir de ese momento, y no cuando Louis Wallis le regala la máquina de escribir, que decide que va a ponerse a escribir como ese compañero que está en el pasillo de la muerte y que ha sido capaz de escribir. Desde ese momento hasta que consigue publicar pasan unos 17 años, o por ahí, o una cosa así, en los que escribe 6 borradores de novela y es la séptima la que consigue publicar y la que al final le acabará a ayudar a redimirse y a vivir como una persona dentro de la sociedad y no fuera de ella. Y esa primera novela que consiguió publicar no es otra que esta No hay bestia tan feroz, a la que dediqué una reseña cuando la leí y cuando hice la reseña, como no puede ser de otra manera, que os voy a dejar allá abajo por si le queréis echar un vistazo, porque ahí está mucho más detallado todo lo que sucede en esta historia. Porque lo que sucede en esta historia es un reflejo en ciertas partes de todas sus experiencias de lo que ha sido pasar por la cárcel. Como cuando te dan la libertad condicional, los elementos que te tienen que reinsertar en la sociedad acaban convirtiéndose precisamente en el gatillo, en el espoleador, en el catalizador para que vuelvas a delinquir, porque es lo que conoces y es donde te sientes a gusto. En este sentido, ese elemento es el agente de la condicional, que yo cuando leí esta novela pues lo tomé como un tipo más que al tipo que sale de la cárcel aquí no le ayuda nada. Pero es que resulta que eso tiene un parangón dentro de su propia historia y eso es lo que le llevó a él también a un segundo periodo en la cárcel o a por lo menos fugarse durante un par de años en los que tuvo que vivir como pudo, viajando y haciendo pues eso, sacando dinero donde podía, tanto desde atracos a bancos hasta fraudes, hasta pequeños palos y pequeños golpes. La siguiente obra que os quiero comentar y que fue precisamente la que yo, o con la que empecé en el mundo de Edward Bunker, es este Perro come perro. De nuevo una historia carcelaria, no, perdón, una novela criminal como la de No hay bestia tan feroz, en la que tenemos un grupo de atracadores, de 3 atracadores que acaban traicionándose. Bueno, acaban, a ver, no os hago ningún spoiler porque precisamente perro no come carne de perro es una frase que se dice para hablar de corporativismo. Si perro come perro, pues será que al final resulta que se atacan entre ellos. Es un poco aquello de los periodistas que uno no va a hablar mal de otro porque formar parte del mismo gremio, o los jueces. Bueno, pues en este caso el mundo carcelario crea unas lealtades que funcionan muy bien dentro de la cárcel, en el que se respeta un código moral muy fuerte y en el que lo que vale fuera no tiene por qué valer dentro y viceversa. Así pues, cuando salen de la cárcel o de los reformatorios o de donde sea que han salido pero que han sido convictos, estos 3 personajes deciden que van a trabajar juntos, que se van a apoyar unos a otros, porque esa lealtad y esas amistades que hay en la cárcel pueden reproducirse o creen que pueden reproducirse en el mundo real. Pero el mundo, bueno, el mundo real, entendedme, en el mundo fuera de las prisiones. Pero el mundo de fuera de las prisiones tiene otros códigos, tiene otras tentaciones, tiene otras lealtades y eso es lo que acabará sucediendo un poco en esta novela, que al ser la primera que leí de Edward Bunker me fascinó completamente e hizo que quisiera seguir leyendo su obra porque me encantaron, y aprovecho para traerlo ahora porque esto sucede en todas las obras que he leído, tanto la profundidad de sus personajes como los conflictos a los que se enfrentan, como la verosimilitud, como la fuerza con la que escribe Edward Bunker, que parece que no coloca una palabra fuera de lugar, aparte de esa lealtad y esa fraternidad que transpira sus páginas y transpiran sus obras, y que, bueno, con la que yo estoy bastante en sintonía, teniendo en cuenta, tanto para lo bueno como para lo malo, que creo más en el apoyo mutuo que en la competencia o la competitividad para medrar en un mundo en el que vivimos ahora, que todo es competitividad y que no vale para nada esto del apoyo mutuo. Pues no, sí que vale. Y si vale dentro de una prisión que tiene sus propias leyes y sus propios códigos éticos, ¿por qué no tiene por qué valer para el mundo externo? Quizá lo que esté mal es que fuera no vale ese tipo de códigos y que las confianzas se traicionan según pues cómo funciona el mundo fuera. Y finalizo esta lista de lecturas de Edward Bunker con un título que no tengo a mano pero que os pondré en la portada porque me lo prestaron y yo lo devolví presto y diligente, que es La fábrica de animales. Y esta sí que es una historia carcelaria con todas sus letras. Si anteriormente teníamos una historia criminal o 2 o 3 historias criminales,
criminales, ahora tenemos una historia en la que esos códigos de los que se hablaba antes, con perro come perro, sí que se ven y sí que funcionan. Y tenemos pues diferentes personajes que ocupan un escalafón diferente dentro de la prisión y que, bueno, nos demuestra cómo funcionan estas lealtades, cuáles son los pecados capitales que no se pueden cometer, por ejemplo, ser un chivato, y cómo la violencia estructural mina las relaciones y somete a los presos a una situación en la que la reinserción es completamente imposible. Y son mucho más numerosas las excepciones, si es que hay alguna, que la norma general. Es decir, Edward Bunker es una de las pocas excepciones en las que ha habido una redención, en las que ha habido una reinserción después de pasar tanto tiempo por la cárcel, 18 años. Si bien la autobiografía, es decir, la educación de un ladrón, no nos cuenta cómo fue esa salida de la cárcel, porque pasa muy por encima y acaba pocas páginas, le sumas 4 o 5 páginas desde el momento en el que nos cuenta cómo recibió la noticia de que iban a publicar esa primera novela aceptada, esa No hay bestia tan feroz. Sí es cierto que consiguió a través de la escritura reinsertarse en la sociedad, pero también se convirtió en asesor de Hollywood para películas criminales, hasta actor, incluso no solo en películas de Estados Unidos como Reservoir Dogs, que es El Señor Azul, sino también incluso alguna película en París, que es ahí donde acaba esta autobiografía y donde acaba contándonos que conoció a una mujer que se convirtió en su esposa, con la que tuvo un hijo y con la que al final estuvo 20 años o más, o lleva 20 años cuando acaba de escribir esta autobiografía, sin volver a delinquir. Y creo que me parece un broche buenísimo el acabar esta sección, este monográfico sobre Edward Bunker, con la dedicatoria con la que abre esta pedazo de autobiografía. Y que dice así: dedico este libro a mi hijo. He esperado muchos años a tenerlo para poder ofrecer una mano mejor que la que me repartieron a mí. Estoy seguro de que jugará sus cartas mucho mejor de lo que yo jugué las mías. Edward Bunker. Bueno, y con esto vamos a la siguiente sección, que es Sant Jordi. Buenas a todos, empiezo la sección de Sant Jordi en medio de este oasis, porque aunque no lo creáis, estoy en medio de Barcelona en un día como hoy, el día del libro, el 23 de abril, en que la ciudad se engalana completamente y la gente sale a la calle a regalar libros y rosas. Y mi intención, por supuesto, es enseñaros, aunque sea, pues lo que sé, someramente o a través de unos cuantos clips, cómo se ve la ciudad desde el centro hasta diferentes barrios, pasando por diferentes librerías. En fin, con esto empezamos. Bueno, empezamos este tour con el centro de Barcelona, el Triangle, la FNAC, y ahora le daré la vuelta a esto para que veáis el pedazo de pollo que se ha montado con el tema de las firmas. Pero en fin, ahora lo veréis. Estas son las casetas en las que están los autores, entre ellos, por ejemplo, Javier Castillo ahora mismo, Super Submarina, Julián Casanova, etcétera, etcétera. Y detrás, la pedazo de cola de cantidad de gente que viene a que le firmen el libro. Pero bueno, es una pequeña muestrecita. Ahora os voy a enseñar la cola que hay para los libros de Javier Castillo, del que yo, por supuesto, no soy nada fan. No porque lo haya leído, porque no lo he leído, pero porque, bueno, me parece que... Bueno, ¿para qué voy a hablar mal? ¿Para qué voy a hablar mal de autores que ni siquiera he leído? Solo que me parece que, pues que no estarían a la altura de lo que yo le exijo a la novela negra, a pesar de que su cuenta corriente está a la altura que me gustaría tener la mía. También os lo digo. Así que, o por lo menos que mis libros se leyesen tanto como se leen los suyos. Pero bueno, esta es la parte más comercial e industrial de lo que es el mundo editorial y pues la parte económica de Sant Jordi. Ahora, llevo como 25 metros o 30 metros y todavía sigue la cola. Llega hasta allí. Bueno, ahora empezamos con la segunda etapa o la segunda paradita de lo que va a ser este videoblog.
Estamos en Rambla Cataluña, no equivocarse con Rambla Canaletas, y voy a ir enseñándoos un poco cómo está tanto las paradas de editoriales como sobre todo de librerías, y de librerías grandes, porque aquí tenemos la Casa del Libro que pertenece a Planeta. Pero de cualquier manera, nada, ahora lo vemos. Bueno, aquí aprovecho la banda sonora de un señor para deciros y enseñaros, antes de habernos cruzado con ninguna parada de libros, que todavía no, la cantidad de gente que podéis ver que está paseando por la calle, porque por supuesto la han cortado para el público. También es interesante que os pueda enseñar la cantidad de paradas de rosas que hay por toda la ciudad y que se venden, porque junto con un libro se venden rosas. Antes se regalaba, o la tradición era regalarle un libro a los hombres y a las mujeres rosas, pero eso por suerte se ha acabado. Y ahora indistintamente se regalan libros y rosas, aunque es cierto que las rosas suelen caer más para las mujeres. De cualquier manera, ahora nos adentraremos, si no me choco con nadie por el camino, porque tiene toda la pinta, en la parte de las librerías. Así que corto hasta el próximo clip. ¿Veis? Desde aquí ya se empiezan a ver la caseta de la Casa del Libro, que es una de estas cadenas junto con FNAC y con el Corte Inglés de grandes librerías que pertenecen a grandes grupos o a grandes conglomerados comerciales que son multinacionales, vamos. Yo no tengo ningún problema con que la gente compre libros en ningún lado, pero animo, eso sí, a comprarlos en pequeñas librerías de barrio, que al fin y al cabo tu dinero se estás acabando de dar a personas que son como tú y como yo, que, bueno, que te hacen un favor, bueno, no que te hacen un favor, pero que al fin y al cabo se gana la vida con eso y no una empresa como, pues eso, una multinacional. En fin, hasta la próxima. Aquí un pequeño alto para enseñaros, pues nada, primero ese Tyrannosaurus Rex que me encanta, y luego si os fijáis un poco detrás hay unas carpas de la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia. ¿Qué significa ¿Qué hacen aquí? Porque libros no venden, venden rosas. Pues que este día se aprovecha también para recaudar fondos para cualquier tipo de causa, ya sea para fundaciones como esta, ya sea para chavales de instituto que montan su paradita de rosas y venden las rosas para conseguir sufragar el viaje de fin de curso, ya sea para cualquier causa. Como veis, es un día perfecto para esto, aunque solo sea por la cantidad de gente que hay y que va a comprar tanto libros como rosas. Así que la verdad es que comercialmente es un caramelito. Bien, quería hacer un buen plano de la Casa Batlló porque la ponen preciosa, pero también quiero que veáis la cantidad de gente que hay. Así que lo voy a intentar, pero nada, este clip es para que veáis que esto es una auténtica locura y un baño de multitudes que yo, la verdad, aborrezco. Bien, a ver, he decidido desistir de enseñaros la Casa Batlló, solo así un poco. Habréis visto un par de fotos en el interín entre el vídeo anterior y este, porque está realmente imposible. En fin, que muy bonito, pero desde lejos. A ver, esta es la tercera etapa de esta ruta que estamos haciendo y os quería enseñar Paseo de Gracia. Os acabo de poner el clip con la Casa Batlló y ahora las paradas que hay en Paseo de Gracia me quito yo para que veáis un poco, porque no me veo entrando ahí en medio con la firma de todos esos autores y la cantidad de gente que hay. Simplemente os lo enseño un poco así y veréis que es una auténtica locura. Bien, continúo con esta ronda para que vayáis viendo la cantidad de casetas que hay y voy a intentar hacer este recorrido como el mismo que he hecho antes con la cola que tenía Javier Castillo, sin chocarme con nadie, porque esto es una auténtica locura. Yo hacía muchos años que no bajaba a esta zona de Barcelona, al centro, porque precisamente el tema de las aglomeraciones y el tema de que haya tanta cantidad de gente, que es que ha llegado a un punto, o me está dando la sensación, de que la gente ya ni siquiera compra libros. Es decir, que se vienen a pasear por aquí, bueno, igual me equivoco, y en las paradas están comprando libros y, bueno, lo que os decía, Herder Editorial, Albertí Editor, habéis visto que también hay otra esta de la Casa del Libro, aquí hay otra de la Casa del Libro, en fin, que la verdad es que está bastante petado,
pero yo no sé si esto me da buenas vibraciones o no. A ver, está claro que el Ayuntamiento de Barcelona o las editoriales no me van a contratar para que haga un vídeo promocional de Sant Jordi, y tampoco es que yo quiera hacerlo. Pero, ¿qué os voy a decir? Prefiero no zambullirme en esas cosas. Y tal y lo que se acerca allí a lo lejos, parece que esto continúa ad eternum. En fin, hasta el siguiente clip. Bueno, continúo todavía en Paseo de Gracia, que además han cortado la mitad, la han dejado para el público, con FNAC y con, pues aquí las horas, Avens. Yo supongo que estos son el Institut d'Estudis Catalans, que agrupa a todas las editoriales que publican en catalán. Y claro, es mucho más fácil pues pagar en conjunto que no cada una de las editoriales, y así pueden tener una presencia en lo que es Sant Jordi. Continúa la cosa, aquí seguimos con autores y tenemos Acantilado, por ejemplo. No sé si lo veis bien, yo creo que sí. No sé qué autores estarán firmando ahora, pero tampoco me voy a acercar. Primero, porque tengo miedo escénico, un poco de vergüencita. Y segundo, mira, pues ahí están todos. Porque hay demasiada gente, si queréis que os diga la verdad. Pero bueno, la verdad es que tienen un pedazo de stand importante, ¿eh? Mira, Sergi Pàmies debe estar ahora firmando. Perdonad que os enseñe desde lejos, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Aquí tenemos los recursos que se tienen, y cuando te juegas tus dineros y no te lo pagan, pues uno cuenta con lo que tiene o con lo que puede. Creo que hasta aquí el tema de editoriales y librerías grandes, o por lo menos muy grandes, como FNAC y Casa del Libro. Ahora os enseñaré lo siguiente. Bien, ahora vamos con la sección de librerías medianas grandes, porque veis, La Central es una librería que nació aquí en Barcelona, en una zona muy céntrica, pues se llama La Central, y la verdad es que es bastante chula. Lo que pasa es que yo le tengo un poquito de manía, ¿qué le vamos a hacer? Soy así de rancio, porque son un poco snobs, pero la librería es brutal. ¿Qué pasa? Que prefiero otras librerías como Alibri o como Documenta, pero bueno, ya veis, yo creo que el tamaño, la importancia tiene una correspondencia con el tamaño del stand, y este es bastante grande, como podéis ver, y también está bastante lleno. A ver, tanto las librerías como las editoriales presentan a sus autores y se van rotando durante el día para poder absorber la mayor cantidad de público que vaya, y si por la mañana ha estado en un sitio, no repiten por la tarde en ese sitio, se van a otro sitio a firmar. Pero bueno, casi me caigo. ¿Qué es lo que tiene aquí? Banderitas de Italia, no sé qué será esto, pero bueno, seguimos un poquito para bingo y dentro de un rato os enseño más. Bien, hemos llegado hasta La Pedrera. No os quiero enseñar tampoco mucho más porque al final es lo mismo, simplemente que veáis la cantidad de librerías, editoriales y de todo que tienen stand, que traen a los autores, que ofrecen libros y que, bueno, que la gente los compra o viene a ver a los autores a que les firmen el libro. Y me gustaría acabarlo, pues eso, con una de las obras arquitectónicas emblemáticas de Gaudí, de aquí de Barcelona. En fin, continuamos. Bueno, yo creo que ya hemos conseguido salir de la zona conflictiva. Ya oís que por ahí hay, bueno, os quería enseñar esta fachada, es que está lleno de edificios chulísimos por esta zona. Esto es Jardiners de Gracia. Estamos empezando a subir Gran de Gracia y voy camino de la librería Maite, que está a las puertas de Gracia y que espero que no esté tan petada por mi bien, no por el de Alfonso. Por el bien de Alfonso espero que esté petadísima de gente comprando libros. Pero bueno, que de cualquier manera hemos conseguido salir de lo que es el gran meollo y la marabunta de gente de Passeig de Gracia. Así que nada, ahora hasta la próxima actualización, os dejo y en fin, que ya habéis visto un poco cómo es esta locura. Bien, ya estamos en la última etapa de lo que ha sido este videoblog del día de Sant Jordi. Hemos llegado hasta Gala Placidia, a una de mis librerías de referencia, que es la librería Maite. Si tengo la oportunidad, no sé si va a ser posible porque Alfonso va a estar súper liado con el tema de Sant Jordi, intentaré sacarle por aquí. Le debo una entrevista y es algo que no había dicho hasta ahora, pero
quiero traerle al canal para que lo conozcáis y para que charlemos un poco de cómo es el trabajo de librero. De cualquier manera, yo ahora aquí voy a hacer un poco de gasto y no os los voy a enseñar en este vídeo, porque voy a sacar los shorts que suelo sacar habitualmente a la semana, donde voy a enseñar los libros que he adquirido en Sant Jordi. En fin, que a ver qué os puedo enseñar más. Si no, pues igual aquí lo dejamos. De cualquier manera, estoy pensando en grabar unas conclusiones que no serán en la calle. En fin, hasta el próximo clip. Bien, lo prometido es deuda y como os decía en ese clip que grabé el día del libro, voy a hacer unas conclusiones. Básicamente me parece una locura la aglomeración que se monta para el día de Sant Jordi y tengo sentimientos encontrados. Si por un lado a mí no me gusta zambullirme en esa vorágine de gente que da vueltas alrededor de sitios para comprar, bueno, alrededor de sitios no, alrededor de la calle para comprar libros y rosas, por otro lado creo que está bien que la gente compre libros cuando normalmente no los compra, porque si no tienes el libro no lo vas a leer, pero en el caso de tenerlo tienes dos opciones, o no leerlo o leerlo. Así que en cierta manera, si esto sirve para que gente que durante el año no compra libros los compre, pues oye, yo estoy dispuesto a pagar ese peaje, entre otras cosas, porque hacía, como decía en el videoblog, muchos años que no bajaba al centro de Barcelona y me daba una vuelta por allí, y creo que van a pasar unos cuantos más hasta que vuelva a hacerlo, porque, de verdad, no me van nada bien las aglomeraciones. En cualquier caso, ahora terminaré este clip poniéndoos, bueno, este clip y esta sección, poniéndoos un pantallazo del itinerario que seguimos ayer para que veáis un poco sobre el mapa de Google Maps, pues eso, el recorrido que hicimos, por si a alguien pues, le parece curioso o le interesa. De cualquier manera, espero que os haya gustado esta sección y vamos a por la siguiente de preguntas y respuestas. Bien, vamos ahora con esta sección de preguntas y respuestas en la que para empezar tengo que agradecerle a Kurenai de No Todo es Fantasía, creo que ya le he mencionado anteriormente en otros episodios, la duda, la pregunta que me lanza, que voy a leer mientras os pongo en la pantalla su comentario en uno de los vídeos anteriores. Y se lo agradezco no solo porque me haga una pregunta, sino porque la pregunta que me hace, como veréis ahora, es por un lado muy interesante y por otro a mí en concreto siempre me ha interesado mucho y la he vivido dentro de mi actividad profesional. Así que vamos a verlo. Yo te tiro otra pregunta a ver si te parece interesante. ¿Qué opinas de que cada vez más editoriales busquen activamente a bookfluencers con muchos seguidores y les pidan que escriban libros sin importar la calidad de los mismos? Sé que esto no es una novedad, pero sí que siento que últimamente es muy descarado y que ya ni se molestan en ocultar estas estrategias porque los propios bookfluencers anuncian a bombo y platillo que van a publicar, aún no teniendo ni el libro para crear expectación. También soy consciente de que es una estrategia como otra cualquiera para ganar pasta y precisamente mucha gente lo justifica así, que ganar mucho dinero con estas ventas asegura que puedan arriesgarse más con otros autores. En mi opinión, ese argumento es de risa, si se tiene en cuenta que los que hacen esto son, sobre todo, grandes grupos como Planeta o Penguin y que tienen dinero de sobra para apostar por otras voces. Por lo que la impresión que da desde fuera es que más bien quieren amasar mucho dinero seguro en poco tiempo. Pero tú, como experto editorial, ¿qué opinas? Gracias. Bueno, para empezar, muchas gracias por lo de experto editorial. Yo lo que tengo en realidad es una experiencia de haber trabajado unos cuantos años en editoriales, tanto más grandes como más pequeñas. Y este es un tema que me interesa porque esto es una tendencia que ha surgido no con las redes sociales, sino anteriormente, pero que las redes sociales lo han exacerbado tantísimo que hemos llegado a un punto que la impresión que tiene Kurenai es completamente correcta y ya lo era antes, pero cuando no había redes sociales también existía ese intento de arrimarse a la sombra que más cobija. Voy a traduciros un poco esto y voy a empezar un poco desde el principio porque es algo que siempre digo. Las editoriales son un negocio y su negocio es vender libros. Como existe dentro de los usos del sector algo que se llama devolución,
están siempre expuestos a un riesgo enorme. ¿Qué es esto de la devolución? Bueno, pues la devolución no es más que si un librero no vende los libros que tenga, tiene el derecho de devolverlos a la editorial, que vuelven esos ejemplares a los almacenes y se quedan pillando polvo hasta que surge otra oportunidad de volver a colocarlos. Pero claro, mientras tanto, cogiendo ese polvo se pierde dinero y además resulta que si no se venden suficientes ejemplares, la editorial que ha pagado un anticipo al escritor no va a recuperar por un lado la inversión de ese anticipo ni la inversión que ha supuesto, si es una traducción, el traducirlo, el corregirlo, el editarlo, el maquetarlo, el diseñar el libro, etcétera, etcétera. Así pues, que con ese hecho, con esa característica principal de la devolución, lo que hay en el mundo editorial es un riesgo altísimo de comerte los mocos y de perder dinero. ¿Y qué hacen las editoriales? Reducen al máximo ese riesgo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues antes de la irrupción de las redes sociales, lo que había eran pues encuestas o lo que pasaba con círculo de lectores, que había una red comercial que sabía exactamente, porque cada mes los miembros del club tenían que hacer un pedido, qué es lo que querían esos lectores, esos socios. ¿Cómo lo hacían las otras editoriales? Bueno, pues a través de encuestas o de pedir pues la típica tarjetita que venía con el libro en el que decía, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta aquello? ¿Te gusta lo otro? ¿Y qué hacían con eso las editoriales? Segmentar, saber qué tipo de libros leían los lectores masculinos de 35 a 45, las mujeres de 25 a tal. Y con esa información de segmentación iban a por el contenido que estaba disponible y había mucho más riesgo porque en muchas ocasiones, siendo el mundo editorial y siendo el mundo de los libros algo tan cambiante como es la cultura, lo que interesa hace 10 años no es lo que interesa ahora. Y por tanto, un libro que hace 10 años funcionó perfectamente, igual ahora no funciona. Y al contrario, igual un libro que se publicó hace 10 años y que pasó desapercibido, de repente lo peta a lo máximo y resulta que se vende muchísimo. Cosa que, por ejemplo, le pasó a F. Scott Fitzgerald con El Gran Gatsby, que lo publicó en 1931, una cosa que no recuerdo exactamente cuándo, pero lo empezó a petar cuando la cultura hizo chup chup suficiente como para que esa obra funcionase como le hubiese gustado al editor, que funcionase desde el principio. Así pues, llegó la irrupción de las redes sociales y la conexión tan brutal que hay entre el mundo digital y el mundo real, en el que la gente genera datos que permiten una segmentación mucho mayor y permite que las editoriales puedan reducir ese riesgo al máximo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues contratando libros, contratando autores que tienen un montón de seguidores o un montón de gente que solo por ser ellos, sea lo que sea que hagan, van a consumir lo que sea que publiquen. Un ejemplo, tú eres un tipo que tienes 20.000 seguidores, no sé, vale, vamos a poner un poquito más, 30.000 seguidores. Si se sabe que tú eres capaz de vender un 10% de lo que sea que publiques, ahí ya son 3.000 libros. Si esos 3.000 libros ya cubren los gastos de una tirada y te dan beneficio, ¿qué va a hacer la editorial? Pues se va a ir a un tipo que tenga 30.000 seguidores en sus redes sociales y pues ese 10% quizá le compre el libro y está asegurado que no van a perder dinero. Pero esto ha sucedido siempre, ya os he dicho antes con el tema de la segmentación, de hacer encuestas y tal y cual, pero las figuras públicas siempre cuando han escrito ya sea una biografía, ya sea una novela, pero esto por supuesto iba sucediendo siempre antes incluso de las redes sociales, porque por ejemplo cualquier figura pública, ya sean políticos, ya sean presentadores de televisión, ya sean gente del faranduleo de las revistas de Cuché, de papel Cuché, se han pasado a hacer tanto biografías o autobiografías, aunque no escribiesen absolutamente nada, e incluso se han pasado a novelas por el simple hecho de que los editores han buscado siempre atraer a sus seguidores para, pues, reducir el riesgo y vender libros, no solo por supuesto para cubrir los gastos y tener un poco de beneficio, sino para tener muchísimo beneficio. Eso también, por ejemplo, sucede ahora con cualquier, yo que sé, locutor de radio incluso, o cualquier periodista que está muy prestigiado
O, como os decía, esas figuras de papel couché, que bueno, ya no hay mucho papel couché, pero bueno, ya me entendéis, esas figuras de la farándula. Así pues, no es un fenómeno nuevo, sí que es un fenómeno que se ha convertido en algo masivo porque la posibilidad actual de reducir ese riesgo a través de la segmentación es mucho más fácil y es mucho más asequible desde que Meta, Instagram o Facebook venden los datos no privados, pero sí los datos generales del consumo. Bueno, e incluso YouTube venden los datos de los seguidores o de los consumidores de este tipo de redes sociales para eso, tener una fotografía más amplia de qué es lo que le puede interesar a esta gente. ¿Qué es lo que bueno, a nosotros, digo esta gente, pero yo también consumo todas estas redes sociales. ¿Y qué hacen las editoriales? Pues normalmente ponen por delante el deseo de vender a el contenido. Y pues es lo que está pasando ahora, se degrada el contenido sin que nos demos cuenta o sin que nos dé igual. La excusa que dice Kurenai de que gracias a estas grandes ventas se pueden arriesgar luego. Esto es la zanahoria que le ponen al burro delante para que vaya caminando. Esto es mentira. Es mentira porque aunque ganen mucho dinero, no se van a arriesgar. De hecho, otro de los fenómenos que sucede habitualmente es que pequeñas editoriales que no tienen el poder de las grandes editoriales, tanto para adquirir títulos como para tener un acceso a esta segmentación, porque esto claro se paga, se arriesgan con pequeños autores que de repente lo petan muchísimo. ¿Y qué sucede? Que entonces viene la editorial grande y adquiere los derechos de la próxima novela de ese autor, que por supuesto yo no lo censuro para nada, porque si tú quieres ser un autor que vive de tus libros, te vas a ir a quien te pague mejor. Así que en realidad esto me lleva a quién está cambiando quién hace evolucionar la literatura o quién hace evolucionar los contenidos. ¿Las grandes editoriales? No, lo hacen las pequeñas editoriales que se arriesgan y que dan una ventana a nuevos autores que no los conoce nadie o a los que se les va a validar un contenido que no está previamente verificado a través de la cantidad de gente que quiere tenerlo y que no le importa su calidad. O bueno, o sí le importa su calidad, pero esto se ve a posteriori. Y bueno, si tú al final tienes un crush con un personaje o te gusta mucho un periodista o una figura pública, pues suele ser más indulgente con el contenido que te encuentras. Y a no ser que sea malísimo lo que te encuentras, pues en muchas ocasiones pues tiras para adelante. Tened en cuenta, por ejemplo, los últimos premios que se han dado, que yo recuerdo creo que era Soles Onega, oírle una entrevista, Premio Paleta de 2024 creo que es, que decía que había escrito la novela que había ganado ese premio entre pasillos de programa y programa mientras iba a grabar. Bueno, yo lo siento, pero eso me parece un menosprecio al oficio de escritor impresionante, y que la gente le da igual que haya dicho esto o le da igual que su novela sea, pues yo qué sé, no la he leído, pero por lo que he visto por ahí o lo que me ha dicho gente que es prescriptora y que le tengo aprecio o que por lo menos coincide en mi criterio en muchas ocasiones, me parece que pues no vale mucho. Y sin embargo ha ganado un premio brutal, o por lo menos el premio que se paga es brutal. Y pues en realidad todos esos argumentos que escuchéis, que gracias a este tipo de prácticas se pueden sufragar títulos que hay un riesgo mucho más elevado, son mentira. Todo esto lo saco de que precisamente yo he participado de esta búsqueda de figuras de redes sociales que tenían detrás un mundo, un montón de gente, un montón de seguidores que podían asegurar la publicación de una tipología de libros en concreto. Es decir, yo cuando estaba trabajando de editor o por lo menos de asistente editorial, aunque muchas de mis labores eran directamente de editor, me dediqué a tener que buscar por prescripción de mi jefe posibles candidatos para hacer unos libros de cocina que en aquel momento lo estaba petando mucho la competencia y teníamos que responder con un tipo de influencer o de personaje o de blog en aquel momento que hiciera algo similar, que tuviese sus seguidores y que por un lado nos justificase la publicación y por otro no tanto hacerle sombra, porque en aquel momento era muy difícil ya que habíamos llegado tarde a ese tipo de libros de cocina, sí por lo menos darle un poco de batalla y posicionarnos dentro de pues esos libros
de cocina. Bueno, pues en mi experiencia personal, cuando era un poco incipiente el tema de las redes sociales, tampoco os digo, sí, bueno, ahora 10 años, 15 años o una cosa así, yo vi eso de primera mano y yo fui un actor dentro de esta tendencia, porque cuando trabajas en un sitio, pues tienes que hacer lo que te dicen o no, o dejas de trabajar allí. Y tampoco me parecía mal en aquel momento, porque tampoco se podía ver o se podía prever el deterioro tan heavy que hay del contenido de los libros actualmente. Pero bueno, yo tengo la confianza y espero, ya no solo porque existen editoriales pequeñas que sí se arriesgan, sino también porque al final los que leemos nos damos cuenta de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y aunque hay una tendencia muy heavy hacia un tipo de libro, si el libro es malo acaba cayendo por su propio peso, pues tengo la esperanza, como os decía, de que ese deterioro que es palpable y que se ve en el contenido se frene o por lo menos se desacelere un poquito, y al final los que leemos y los que consumimos este tipo de libros, y sí, digo consumimos porque al final estamos en una industria y en un mundo capitalista, vayamos a libros que sí que tienen contenido y sí que están bien. Eso espero. Espero también, Kurenai, por supuesto, que te haya contestado a la pregunta, no haberme dejado nada en el tintero, y por supuesto os invito a todos a preguntar y a pues abrir un debate a través de los comentarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que hasta aquí esta reflexión. A mí este tema me interesa mucho y también me preocupa mucho por cómo va el sector editorial, pero también por mi propia situación, porque yo estoy intentando, por supuesto, convertirme también en un youtuber que tiene muchísimos seguidores para que, pues, las editoriales vean que mis libros no van a ser una pérdida si es que deciden publicarlos. ¿Qué os voy a decir si esto lo llevo diciendo un montón de veces? Así que en el fondo, pues oye, ¿qué quieres que os diga? Yo también intento subirme a ese carro, por más que en muchas ocasiones lo critique. Quizá es que como mi contenido tiene contenido, pues no interesa. Yo qué sé, oye, cada uno se consuela con lo que quiere. Pero bueno, que aquí lo dejo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que me dejéis en los comentarios cualquiera de las cosas que os apetezca comentarme, ya sean dudas, ya sea, pues yo que sé, reflexiones sobre el autor del que he hablado, ya sea impresiones sobre cómo es San Jordi, o ya sea lo que sea acerca del mundo de los influencers. Yo, como siempre, me lo paso pipa haciendo estos vídeos, espero que vosotros también. Y pues ya no me queda nada más que deciros que desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!